Muy bienvenida, Madre Iglesia. Bueno, una vez más, como cada martes, nos reunimos para seguir compartiendo el libro de Efesios, que es tanta bendición para nosotros. Desde aquí de Magdalena, conjuntamente con el Seibo, del pastor Hugo Rifo. Así que bueno, Marco, bienvenido, para que siga con el estudio. Nos dejamos en compañía del siervo de Dios. Amén, amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a orar antes de empezar, así Dios nos habla. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, que quite nuestras ideas humanas, Señor, nuestras razones, nuestros pensamientos acerca de las cosas, y que sea tu Espíritu el que nos dé el discernimiento, la sabiduría para explicar tu palabra como vos quisiste que se explique, Señor. Te damos gracias porque tenemos la Biblia, que es nuestra guía, Señor, infalible para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ahora estudiarla con sabiduría y que cada palabra que digamos sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Bendecí este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poquitito de Pablo. Antes de hablar un poquito de lo de la guerra espiritual, habla un poquito de cómo ser un buen empleado, ¿sí? Habíamos hablado todos estos párrafos donde Pablo habla acerca de cómo relacionarse con diferentes personas. Tienen como base Efesios capítulo 5, 21, ¿no? Que dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, la base de todos estos, desde el 5:22 al 6:9, habla de diferentes clases de sometimiento que tenemos que tener, ¿no? Muchos creen, como ya dijimos varias veces, que acá habla de la sumisión de la mujer y de los hijos nomás, pero también habla de la sumisión del esposo, de la sumisión del empleado, ¿no? de la sumisión del patrón, de cómo tiene que comportarse. Después vamos a hablar un poquito de lo importante que es sujetarse y ser sumiso, ¿no? Cómo ve Dios a la persona que es orgullosa y cómo ve Dios a la persona humilde. Creo que todos se acuerdan de ese texto de Santiago, ¿no? Cuando hablamos de eso, enseguida nos viene que Dios da gracia, se aparta de los soberbios. Después lo vamos a leer, ¿no? Y da gracia a los humildes, y después dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? Así que Pablo, aparte de darnos una instrucción acerca de cómo tenemos que comportarnos en nuestra familia, nos está preparando para resistir. Después, ¿se acuerdan que a partir del capítulo 6, versículo 10, empieza a hablar de la guerra espiritual? Y la guerra espiritual no empieza en la oración o en reprender o atar. La guerra espiritual empieza en casa. Por eso Pablo, antes de empezar, habla de esto, ¿no? De tener una vida ordenada. Hay mucha gente que le gusta mucho la guerra espiritual, le gusta mucho atar y reprender y hacer un montón de cosas, pero no tiene vidas ordenadas. Y por más que hagamos lo que hagamos, por más que vivamos, que ayudemos y que hagamos lo que sea, si nuestra vida no está sometida a Dios y sometida a los hermanos, Satanás nos va a tener de hijos siempre, ¿no? Veo que hay mucha gente que uno dice: ¿cómo puede ser este hermano que siempre anda mal, ¿no? Siempre anda triste, siempre anda, y porque le crea las mentiras del diablo, y bueno, Pablo por eso puso esta sección, ¿no? Del sometimiento, porque Pablo sabía que la persona sometida primeramente a Dios y después a los demás es una persona que puede resistir el ataque del diablo. En cambio, la persona que no se somete a Dios y no es humilde y no se somete a los demás, nunca es una presa fácil del enemigo, porque él conoce bien a esas personas, porque él es el primero de todos, ¿no? Ese es el primero que no se quiso someter a Dios, ¿no? Así que él sabe bien cómo tentar a los orgullosos. Así que acordémonos de esto, ¿sí? De que es importante en la guerra espiritual como nuestro comportamiento en la familia. No solamente en la familia, ¿no? Acá Pablo, por ejemplo, habla, ¿se acuerdan que del 5, 22 al 24 habla de cómo la mujer muestra la sumisión a su esposo por medio del respeto? Veo que hay mujeres, no sé si hay mujeres que no respetan a su esposo, ¿no? Que cuando están solas empiezan a hablar de su esposo y me dicen: no sabes mi esposo que esto, lo otro, o yo a mi esposo no le dejo tomar decisiones porque lo único que hace
¿Nunca escucharon esos comentarios? Amén, amén. A mi esposo ni loco en las decisiones, porque mujer tiene que aprender a darle ese lugar a su esposo. Si hay algo que en la mente del esposo, la mente del esposo, el cerebro del esposo, del hombre, está hecho de una forma que necesita mucho el respeto, ¿no? Y la mujer muestra su amor para con el hombre respetándolo. Si una mujer dice que ama a su esposo pero no lo respeta, no lo hace respetar ante los demás, está mintiendo, porque el hombre, si hay alguna necesidad que tiene dentro del corazón, dentro de su mente, es que lo respeten. El hombre sale a trabajar a la mañana y lo pisotean por todos lados, ¿no? En el colectivo, en el tren, en el trabajo. Y llega a la casa, y en la casa, donde el único lugar donde por ahí puede encontrar un poquito de respeto, y no respeta a la esposa, no lo respetan los hijos, y eso lastima, ¿no? al hombre. Así que el hombre necesita eso, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que la mujer debe mostrar, no es que el hombre no necesita amor, pero el amor de la mujer hacia el hombre se demuestra por medio del respeto, ¿no? Todo lo contrario, no todo lo contrario, pero por ejemplo, la sumisión del esposo se demuestra por el amor, ¿no? Es como la mujer necesita respeto, pero ¿cómo respetamos a nuestra mujer? Dándole amor, dándole atención. Hoy estaba hablando, ¿no? con mi esposa, y me dejó hablar. No, pero estábamos hablando de que es verdad, a veces es difícil, ¿no? El hombre a veces sale a las 5 de la mañana a trabajar, 6, tiene 2 horas de viaje, está 8 horas, 9 horas, 10 horas trabajando, vuelve del trabajo y 2 horas más de viaje, y cuando llega es muy difícil que el hombre tenga ganas de hablar, ¿no? Tiene ganas de desengancharse porque tiene la cabeza por explotar, ¿no? Y es difícil, pero el hombre se tiene que esforzar por escuchar a su mujer, ¿no? La mujer necesita eso, que la escuchen, y que la escuchen en serio, ¿no? No como esos que ponen en pausa el cerebro, ¿no? Y la mujer, ¿y qué opinas vos? Y no sabemos qué decir porque... No, pero pasa eso, ¿no? Como cierto dibujito animado que a veces que no me gusta nombrar, ¿no? Pero que cuando la esposa le empieza a hablar al esposo, el cerebro se va, ¿no? Y porque pasa así, a veces la esposa nos habla y nosotros es como que nos desenchufamos, y esa no es la forma de demostrar el amor, el respeto a la esposa se muestra por medio del amor, ¿no? Así que si nosotros amamos, respetamos a nuestra esposa, ¿se acuerdan que hay un estudio, no me acuerdo bien, pero que el hombre creo que puede, no me acuerdo bien cuántas palabras, pero son pocas palabras que habla al día. En cambio la mujer habla como 3 veces más. Y cuando llega el hombre a la casa, ya habló todas las palabras, así que no quiere hablar más. Y la mujer no habló nada porque estuvo todo el día sola en la casa, así que tiene que descargar las 10.000, creo que eran 10.000 palabras, ¿no? Y por eso empiezan a hablar. Pero es importante que el hombre aprenda a escuchar, a comunicarse con la esposa. Y no decir, no, pero yo soy así, porque el hombre es muy... ¿Saben que hay estudios en Europa que hablan de que el hombre, por ejemplo, cuando tiene problemas, la mujer, hicieron un estudio en un hospital de personas que le daban malas noticias de su salud, ¿no? Y el hombre prefiere estar solo, ¿no? Veían al hombre que llega a un lugar solo. En cambio la mujer lo primero que hacía es tratar de comunicarle a alguien su problema. Somos muy diferentes el hombre y la mujer, pero eso es lo bueno también, ¿no? Dios nos hizo así y tenemos que tratar de esforzarnos por escuchar a nuestra esposa, ¿no? Y el otro día habíamos hablado también que ser cabeza del hogar no es mandar, no es tomar la responsabilidad, y ahí estamos más, ¿no? Porque a veces el hombre no es cabeza del hogar porque no quiere tomar la responsabilidad. ¿Qué hacemos en esto? No, decidí vos, siempre, ¿no? Y después nos quejamos cuando no podemos decidir, ¿no? Pero nosotros le transferimos la responsabilidad a la mujer. Y no es así, ¿no? El hombre, si quiere ser cabeza del hogar, tiene que tomar responsabilidad. Esa es la forma que nosotros mostramos. La mujer muestra la sujeción al hombre respetándolo. El hombre muestra la sujeción a la mujer porque dice someteos los unos a los otros, ¿no? Así que nosotros también, ¿qué sometemos? Nuestro tiempo de diversión. Eso hablamos ya, ¿no? De cómo... Y porque en un hogar, les vuelvo a decir, ¿no?
Pablo va a hablar del ataque de Satanás, y un hogar donde no hay comunicación es un blanco especial para Satanás. Un hogar donde la mujer no respeta al esposo es un lugar especial para que Satanás se meta. Un lugar donde el hombre no escucha a la mujer es un lugar especial. Y después no vale nada, hermano, no vale de nada ir a hacer ayuno de 10 años, de 10 días, no vale de nada reprender y atar y todo esto, porque si nuestra vida es un desorden, la Biblia enseña bien claro que Dios lo primero que quiere, antes de... ¿Se acuerdan en Isaías donde dice el verdadero ayuno? Ahí habla del verdadero ayuno, de cómo tenemos que ser humildes, ¿no? Ese es el ayuno que quiere Dios, ¿no? No un ayuno de puro grito, pero después... Porque acuérdense, ¿no? Dice que tenemos que someternos a Dios primero, pero someternos... ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de eso, ¿no? De que yo no puedo decir, sí, yo me someto a Dios, pero no puedo someter a mi esposa. Porque es Dios el que me manda a someterse, ¿no? Así que si yo no me someto, ya no me estoy sometiendo a Dios. ¿Vieron que algunos dicen, sí, yo a Dios le hago caso, pero a mi esposa no puedo? A Dios le hago caso, pero a mi esposa no puedo. A Dios le hago caso, pero mi patrón no sabes lo que es, ¿no? Y Dios nos ordena someternos a nuestros patrones también. Es lo que vamos a hablar hoy un poquito, ¿no? Y si nosotros no nos sometemos a nuestro patrón, ¿vieron que hay gente que dice, sí, hay gente que es súper espiritual, ¿no? En la iglesia, sí, yo le hago caso al pastor, yo le hago caso y en tu trabajo le haces caso a tu patrón, no. Y ya está, desarmamos todo, porque la Biblia, Dios nos ordena que tenemos que obedecer a nuestro patrón como al Señor. Ahí estamos, ¿saben qué? Vieron que hay mucha gente que separa, bueno, este es mi servicio a Dios en la iglesia, visitando, y esta es mi vida afuera, ¿no? En el trabajo. Pero la Biblia no hace esa, no sé dónde sacamos nosotros esa separación. Vieron que nosotros creemos que una cosa es el servicio a Dios y otra cosa es el servicio a nuestra familia y otra cosa es el trabajo. Cuando en la Biblia en ningún momento hay una separación entre todas esas cosas. Para Dios estamos sirviendo a Dios en todo lugar. Por eso dice, sométanse en el Señor los unos a los otros, ¿no? Porque siempre estamos sirviendo a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De cómo ser felices en el trabajo, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Cómo disfrutar del trabajo. Porque hay mucha gente que disfruta de la vida de la iglesia, disfruta del servicio a Dios, pero cuando le habla del trabajo, ¿no? Se termina todo, ¿no? Pero Dios nos dio acá en estos pasajes, por medio de Pablo, nos da unas recetas para poder ser felices en el trabajo también. Pablo después habla, ¿no? De la sumisión, volviendo del 6:1 al 3, habla de la sumisión de los hijos, habla que los hijos se tienen que someter a Dios, a sus padres, en todo. Y se acuerdan que cuando habla de hijos no habla, en griego hay una palabra que es huios, que quiere decir hijo común, pero Pablo usa la palabra teknon, que quiere decir hijo que vive bajo el mismo techo. Así que eso va desde cero hasta que el hijo se va de la casa, ¿no? Así que no es que yo después de que llego a los 13 años, como hoy en día los chicos, no, yo ya estoy grande para decidir lo que quiero. ¿Sabe lo que tiene que hacer con los chicos que dicen que son grandes? Bueno, andá a trabajar y mantenerte, ¿no? Porque los hijos quieren libertad, quieren independencia para elegir su vida, quieren independencia para salir, quieren independencia para otra, pero cuando hablamos de la dependencia económica, a esa no la quieren, ¿no? Si querés todo eso, vos querés ser libre, listo. Acá tenés, te doy plata para ir a buscar trabajo. Pero ahí se termina la independencia, ¿no? Esa parte de la independencia no la quieren. Mientras el hijo esté en la casa y dependa de los padres, se tiene que sujetar a los padres. Amén. Amén. Y después habla, ¿no? Un poquito de cómo los padres también se tienen que someter a los hijos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los padres no tienen que provocar a ira a los hijos, dice Pablo, ¿no? ¿Y cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando somos contradictorios en lo que decimos, cuando decimos una cosa y hacemos otra, y nuestros hijos nos ven, ¿no? Y los hijos, cuando los obligamos a algo que nosotros no queremos hacer, cuando
hablamos en la iglesia de una forma y después en casa somos de otra forma. Por eso Pablo decía, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Se acuerdan? En Colosenses dice que no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Y ahí lo que dice Pablo es que a veces nuestros hijos se desaniman del camino de Dios porque ven nuestro testimonio y dicen, la verdad que para ser cristiano como vos prefiero no ser cristiano. El otro día, ¿se acuerdan que le estaba hablando, ¿no? de que una vez una chica habló con mi esposa y le dijo, no, yo cuando cumpla 18 años no piso más la iglesia. Para ser como mi papá y mi mamá prefiero no sé, porque acá mi papá y mi mamá, todo lindo, pero en casa se agarran de los pelos, se pelean. Y eso es provocar a ira a los hijos y desanimarlos. Cuando descargamos nuestra ira del trabajo en ellos, ¿no? Cuando los retamos y no sabemos por qué, porque estamos enojados, ¿no? Eso es provocar a ira a nuestra. Así que no es que dice Dios que tenemos que educarlos en la disciplina y en la corrección del Señor. O sea, tenemos que enseñarles cierta disciplina, cuando hay que castigar, porque la Biblia enseña eso también, y corregirlos. Eso es lo que Dios dice acerca de cómo tiene que ser la conducta del padre hacia el hijo. O sea, tiene que mantenerlo. Y ¿se acuerdan que habíamos hablado de las 3 áreas en las cuales tiene que ser independiente? El trabajo de un padre es llegar a que su hijo alcance la independencia emocional, o sea, que esté capacitado para encontrar novia y forme una familia, y que cuando forme una familia no le agarre de golpe la locura, ¿no? Como pasa a veces. O sea, que sea maduro emocionalmente, que sepa elegir bien, como dice la Biblia, ¿no? Que no se una en un yugo desigual con un incrédulo, que busque en la iglesia. Tiene que tener madurez emocional, tiene que tener madurez espiritual. O sea, una persona que sepa, porque la mayoría, ¿por qué se quieren? Si uno le pregunta a un joven, ¿por qué te quieres casar? Ni siquiera saben por qué se quieren casar, ¿no? Nunca le van a decir, porque quiero formar un hogar, una familia. Y miren si su hijo algún día le dice, yo quiero casarme porque quiero formar un hogar como el tuyo. Esa sería la idea, ¿no? Yo cuando me case quiero encontrar, que su hija le diga, yo cuando me case quiero encontrar un esposo como sos vos, papá, ¿no? Y que el hijo diga, mamá, cuando yo me case me gustaría encontrar una mujer como vos, y me gustaría tratar a mi esposa así como la tratás vos, papá, ¿no? Eso es criarlo en la madurez emocional y la madurez espiritual, ¿no? Saber que él, como hijo, es el responsable de la vida espiritual de la familia. El otro día estaba escuchando también un poquito de una predicación acerca de eso, y lamentablemente la mayoría de las veces es la mujer la que se pone los pantalones, podríamos decir, en el área espiritual, ¿no? La mayoría de las iglesias, la mayoría de la gente que va es mujeres, son mujeres. Y los hombres se quieren quedar en la casa y las mujeres lo arrean, ¿no? A veces. Dale, vamos que yo empiezo, ¿no? Y lamentablemente pasa así, ¿no? Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea el hombre el que guíe a la mujer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de que así como Jesús pagó por la iglesia, también para presentársela a sí misma, una iglesia que no tenga arruga ni cosas semejantes? ¿Se acuerdan? O sea que el hombre tiene que buscar hacer que su esposa sea lo mejor posible espiritualmente. Y después, bueno, tenemos que enseñar a nuestro hijo que es lo más difícil a veces, ¿no? Que nuestro hijo sea maduro económicamente, ¿no? Que aprenda a ganarse la vida. Y eso es muy difícil hoy en día, ¿no? Yo conozco pibes, niños de 26, 27, 30 años que viven con los papás todavía, ¿no? No aprendieron a ser independientes. Y saben que lamentablemente es culpa de los padres, ¿eh? Culpa nuestra. Yo no sé, yo tengo hijos chiquitos y oro para que Dios me ayude, me dé sabiduría, porque sé que es difícil, ¿no? Pero el papá tiene que tratar de que el hijo aprenda a mantenerse, porque él va a tener una casa, va a tener un hogar, va a tener una familia que mantener, va a tener una familia que guiar espiritualmente y emocionalmente.
y el papá, él va a ser el ejemplo de su familia, de sus hijos, así que tenemos que luchar para que ellos lleguen a ser así también. Y bueno, la última parte de la sumisión es la que vamos a ver ahora, está en Efesios capítulo 6, del 5 al 9. Si se escucha de fondo una canción, no somos nosotros. Pues los vecinos pusieron música porque está lindo el día y pusieron música con todo. Y le digo, porque no es que musicalizamos el estudio. Es que... Amén. Leemos, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Bueno, ¿saben que hay algo que sobresale un poquito? Es cuando Pablo dice que nosotros vamos a sacar la palabra amos y siervos, porque en este tiempo no existe, por lo menos en Argentina, la esclavitud, ¿no? Eso vamos a trasladarlo a patrón y a empleado, ¿sí? Cuando habla de amo, vamos a hablar de patrón, ¿sí? Y cuando hablamos de siervo, del empleado. Y lo raro es cuando dice que tenemos que obedecer con temor y temblor, y Pablo usa esas palabras cuando se habla de Dios, ¿no? Siempre. ¿Vieron cuando dicen en una parte que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor? Pero también habla de que tenemos que tener temor de Dios. ¿Por qué Pablo usa estas palabras cuando habla del trabajo? ¿No? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la gente cree que hay una separación entre lo que es los asuntos de la iglesia y de Dios y los asuntos del trabajo. Una cosa es servir a Dios y otra cosa es servir a mi patrón, ¿no? Una cosa es lo que yo hago en la iglesia y otra cosa es lo que hago en mi trabajo. Y Pablo quiere enseñar en estos pasajes que uno muestra el servicio a Dios también en el trabajo, ¿no? Que uno muestra el respeto a Dios respetando a su patrón. Por eso dice que tenemos que tener temor y temblor, ¿no? O sea, con mucho respeto por nuestros patrones. La mayoría de las veces no respetamos de esa forma a nuestros patrones, ¿no? Como que los consideramos como explotadores y todo eso, y estamos con la mente de hoy en día, ¿no? De ver a la patronal, ¿no? Como gente que no se merece nuestro respeto. Pero por eso Pablo lo primero que dice es que tenemos que tener mucho respeto, ¿no? Por nuestros patrones. ¿Saben por qué Pablo usa esta última palabra? Porque el hombre pasa no la mayor, pero gran parte de su vida en el trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos, nos levantamos a la mañana temprano, viajamos, estamos 8 horas de lunes a viernes. ¿Y nuestros hijos cuándo nos ven? Cuando es tarde, ¿no? Cuando llegamos tarde. Así que la mayor parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Y lo que pasa en el trabajo afecta nuestra relación familiar, ¿no? Hay gente que cuando llega del trabajo llega nerviosa porque no le fue bien, porque no hizo lo que debía hacer, porque lo trataron mal, porque no lo respetaron. Y eso hace que afecte el matrimonio, ¿no? Por eso es tan importante para Pablo las relaciones en el trabajo, porque Pablo sabe que el hombre pasa tanto tiempo trabajando que eso va a afectar su vida matrimonial y su vida familiar, ¿no? Su relación con los hijos. Hay mucha gente que llega nerviosa del trabajo y ese nervio se lo descarga en la familia, ¿no? Por eso Pablo está tratando de decir cómo tratar de disfrutar en el trabajo, para no llegar, ¿no? Con un volcán a punto de hacer erupción, ¿no? Y el trabajo produce mucho estrés, ¿no? Y afecta nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual y nuestra salud física, ¿no? Hay mucha gente que se enferma físicamente también por no pasarla bien en el trabajo. Así que el hombre, todo eso tiene que tener cuidado de no descargarlo en la familia, como decía hoy,
no llegar nervioso del trabajo, sino tratar de disfrutar de su trabajo. El trabajo es el lugar donde más podemos practicar el servicio a Dios. Vieron que hoy les decía, ¿no?, que hay mucha gente que separa el servicio a Dios del servicio en la iglesia, ¿no? Vieron que una cosa es mi trabajo secular. ¿Cómo le usamos esa palabra secular? Cuando la Biblia no hace esa separación, ¿no? Por eso les decía, no es donde mejor podemos... Vieron que hay gente que dice, yo quiero servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? La mejor forma en el trabajo es donde mejor podemos demostrar el servicio a Dios, ¿no? Porque vieron que hay gente que hoy estaba escuchando también una predicación acerca del llamado, ¿no? Y decía, personas que están muy preocupadas por su llamado. Y la Biblia dice que somos llamados a conocer a Dios, por ejemplo. Que somos llamados a amar a Dios. Que somos llamados a ser santos. Y nosotros lo único que asociamos con el llamado, el predicar, el hacer esto, el otro. Muchas veces creemos que el servicio a Dios también es solamente en la iglesia. Y si hay un lugar donde podemos demostrar el servicio a Dios, es en nuestro trabajo, ¿no? Dice que el hombre más o menos pasa casi 100.000 horas durante toda su vida en el trabajo. 8 horas por día, yo calculé más o menos son 80.000 horas en toda su vida, ¿no? Trabajando 30, 40 años, trabajando 8 horas por día, calculándole 5 días a la semana nomás, ¿no? Así que pasamos bastante tiempo así. Y es donde más se puede manifestar nuestra fe, ¿no? Es el lugar donde el servicio es donde más se necesita del servicio. En la iglesia, la gente imaginariamente no está tan necesitada como está necesitada la gente de nuestro trabajo, porque la gente de nuestro trabajo, donde trabajamos nosotros mayormente, no tiene a Cristo. Así que en ese lugar es donde más podemos servir a Dios. El versículo del 5 al 8 tratan de la relación del patrón y su empleado, ¿no? Dice, lo primero que dice es que tenemos que obedecer a nuestro jefe, ¿no? Segundo, dice que tenemos que hacerlo, como decíamos, con temor y temblor, o sea, que quiere decir con respeto. Después dice que tiene que ser con sencillez de corazón. La palabra sencillez, en griego japlotes, quiere decir con sinceridad, ¿no? Obedecerlo con sinceridad, sin disimulo. Vieron que a veces obedecemos pero sin ganas, ¿no? Y dice con generosidad, sin buscar lo mío. Eso quiere decir con sencillez de corazón. Con un corazón, no con dobles intenciones. O sea que lo primero que Pablo dice, que tenemos que obedecer a nuestros patrones con temor, con respeto, quiere decir, ¿no? Después con sencillez de corazón, que quiere decir con sinceridad, sin disimular. Y una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro patrón es malo? ¿No? Porque ¿qué pasa cuando uno habla de esto? Lo primero que dice, vos no conocés a mi patrón, ¿no? Vos no sabés quién es mi... Y miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 19. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. O sea, que hay que obedecer a todos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Amén? Así que ahí no tenemos excusa. Acá Pedro nos está diciendo a qué clase de empleadores tenemos que obedecerle, a todos, ¿no? Después, en Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea que el creyente, cuando es un ejemplo en su trabajo, adorna la doctrina de nuestro Señor, ¿no? Y a ver, me dice, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor, de nuestro Salvador. O sea que cuando nosotros, porque la forma que usamos para predicar en nuestro trabajo no es con palabras, porque muchas veces no nos quieren escuchar, ¿no? Pero a veces se predica más con el ejemplo, ¿no? Por eso dice que uno que se porta bien adorna el Evangelio, adorna la doctrina de nuestro Señor.
Acá dice que no seamos respondones. La palabra respondón es antílico, quiere decir contradictor. ¿Vieron a alguien que cuando el patrón le dice una cosa empieza a discutirle? O que se niega a hacerlo, o que se opone a hacerlo. Defraudando, vieron que dice no defraudando, la palabra es nofisomi, que quiere decir apropiarse indebidamente de las cosas. ¿Nunca se trajo algo de su trabajo? Eso es defraudar, sustraer ocultamente. Ay, llegamos acá, me traje cosa, ¿no? O sea que Pablo nos enseña eso, ¿no? Que no tenemos que ser respondones, quejándonos. Vieron que a veces hay confianza entre el empleador y el empleado y a veces creemos que esa confianza nos da derecho a contradecirlo. No tenemos que defraudarlo, ¿no? Defraudarlo quiere decir sacarle, porque eso es una forma de robar. ¿Se acuerdan que Pablo dice, ¿no? que el que hurtaba ya no hurte más? Y a veces creemos que hurtar es solamente entrar en una calle y sacar algo, pero cuando sacamos cualquier cosa sin permiso, sea de nuestro trabajo o de cualquier lugar, es hurtar. Ahora, primero Pablo nos dice que tenemos que obedecer a nuestros amos con respeto. Después nos dice Pedro que a todos, ¿sí? Después Pablo también dice cuándo tenemos que trabajar, ¿no? Dice no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir no sirviendo al ojo? Aun cuando no nos ve, ¿sí? Si hay algo que aprendí en el servicio militar, perdón, eso sí, se llamaba acobacharse ahí, ¿no? En el servicio militar. Meterse en un lugar donde tu superior no te ve para no hacer nada. Qué lindo enseñanza, ¿no? Y hay muchas veces que los empleados... Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que estaban todos sentados, ¿no? Así, y de repente veían que venía el patrón y se peleaban por agarrar las herramientas, ¿no? Para cómo había 2 o 3 herramientas, ¿no? Siempre había uno que quedaba sin nada. Eso es servir al ojo, ¿no? Servir cuando... Y para colmo vieron que está el dicho que el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Porque los patrones también saben eso, que cuando el patrón está mirando, los trabajadores trabajan más, ¿no? Ahora lo que dice, ¿no? Es que tenemos que hacerlo como lo hacemos con Jesús. ¿Saben por qué? Porque nunca le podemos esconder algo a Jesús. ¿No? Y acá nos quiere decir es que cuando servimos a nuestros amos estamos sirviendo a Dios y que no podemos ocultarnos. Por más que nuestro patrón no nos vea, Dios sí nos está mirando. Así que tenemos que, por eso dice, ¿no? que lo tenemos que hacer como lo hacemos con Jesús. Cuando nadie nos ve, hay un dicho, ¿no? Que dice, cuando nadie nos ve, mostramos lo que de verdad somos, ¿no? ¿Vieron cuando estamos a la noche en internet, ¿no? O cuando estamos en el trabajo? Hay gente, si somos trabajadores vamos a trabajar siempre, ¿no? Si trabajamos solamente cuando el amo o cuando el patrón nos ve, quiere decir que de verdad tenemos un espíritu vago dentro de nuestro, ¿no? Porque cuando el verdadero cristiano se ve cuando nadie te está viendo. Ahí es de verdad. Por eso Pablo después va a hablar, ¿no? De la armadura de Dios y dice que el cinto es la verdad, ¿no? El cinturón de la verdad, porque el creyente tiene que ser verdadero. Ajá. ¿Se acuerdan que en Efesios 3 dice, en 4 dice, siguiendo la verdad en amor? ¿Saben que en griego la palabra siguiendo la verdad es una palabra sola nomás, que se tendría que traducir verdadeando? Nosotros no usamos esa conjugación, ¿no? Queda medio raro. Yo sé que ahora mi esposa me dijo, cuando vayamos así, ¿cómo va a decir esa palabra? No existe. Pero eso quiere decir caminar en verdad, quiere decir siendo uno mismo lo que es, sin tener nada que ocultar, ¿no? Que no me importa si no me ve nadie o si me ven todos, yo no cambio, no soy diferente cuando estoy solo a cuando estoy con la gente, porque lo otro sería ser un hipócrita, ¿eh? Así que Pablo acá nos exhorta a ser en todos lados igual, ¿no? Porque le vuelvo a repetir, ¿no? Cuando nadie nos ve es cuando demostramos lo que de verdad somos, ¿sí? Cuando estamos en casa solos,
Y otra cosa, ¿no? Trabajar cuando nuestro patrón nos ve solamente es robar. ¿Sí? Porque saben que nuestro patrón nos paga por 8 horas de trabajo, no nos paga por 1 hora cuando nos ve. Así que si nosotros de las 8 horas trabajamos 4, le estamos robando 4 horas de trabajo. Así que no hay vuelta que darles, ¿eh? O sea, no. Por eso Pablo decía que no tenemos que servir al ojo. Dice, ¿no? Pablo, como ponemos el corazón en servir a Dios, ese mismo corazón tenemos que ponerlo para servir a nuestro patrón terrenal. ¿Saben que en la Biblia hay un buen ejemplo de un trabajador? ¿Se acuerdan de José? Si hay alguien que la pasó mal fue José, ¿no? José fue un ejemplo, fue el mejor hijo, ¿no? El que más, el preferido de Jacob, ¿no? Pero después cuando lo vendieron como esclavo, fue el mejor esclavo. Él nunca se dijo, pero ahora estoy de esclavo, ¿no? Él siempre en donde estuvo fue el mejor, ¿no? Fue el mejor hijo, después cuando lo vendieron fue el mejor esclavo, cuando lo metieron preso fue el mejor preso. Se mataba por trabajar, por ser un ejemplo, y no porque quería quedar bien adelante de la gente, sino porque dice la Biblia que Jehová estaba con él siempre, y él sabía que Dios estaba con él. Y que Dios lo miraba, y él donde estaba siempre quería ser el mejor, ¿no? Él fue el mejor hijo, el mejor esclavo, el mejor preso, y después cuando fue gobernador fue el mejor gobernador, ¿no? Y cuando vinieron los hermanos fue el mejor hermano, porque los perdonó. O sea que ese es el espíritu que tenemos que tener nosotros como empleados, de querer ser mejor, y acordarse que no es, que es parte del servicio a Dios. ¿Sí? No es solamente servir a nuestro patrón. Dice el 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sabes lo que quiere decir acá Pablo? Que lo que hacemos nosotros trabajando también se va a juzgar en la eternidad. Creo que a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Pablo dice que si vos te portás mal en el trabajo, cuando sea juzgado, vas a ser juzgado por eso también. Vieron que nosotros creemos, en la Biblia habla de varios juicios. Uno es el juicio de Cristo. Ayer estábamos hablando un poquito, ¿no? Dice cuando estemos ante el tribunal de Cristo, va a ser un tribunal, no va a ser para salvación o perdición, va a ser un juicio de salvos nomás. Pero dice la Biblia que cada uno va a ser juzgado por sus obras, ¿no? Para recibir un premio. No va a ser un juicio para para ir al infierno o al cielo, sino que va a ser un juicio, todo lo que estamos ahí en ese juicio vamos a ser creyentes, vamos a ser salvos. Pero dice la Biblia que a cada uno se nos va a juzgar por nuestras obras. Eso también está en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que la obra de cada uno va a ser pasada por fuego. Y Jesús va a juzgar a ver si las obras que hicimos las hicimos de corazón o no. Y dice que el fuego la va a probar y que muchos, la obra que hizo se va a quemar toda, ¿no? Pero dice, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Por eso sabemos que no está hablando de un juicio para ver si es salvo o no. Pero está hablando de un juicio para recibir un premio en la eternidad. Y acá Pablo nos está diciendo que parte del mérito para ese premio lo hacemos cuando trabajamos. Por eso Pablo dice, ¿no? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, y está hablando del trabajo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que en algún momento vamos a ser juzgados también. Vieron que muchos creen que yo quiero quedar bien con Dios, así que lo quiero servir en la iglesia, quiero visitar a la gente, Bueno, Jesús también nos va, está bien eso, está muy bueno, pero también Jesús nos va a juzgar por cómo nos comportamos en nuestro trabajo. Así que no es que Dios solamente nos va a premiar por si servimos a Dios en la iglesia, si lo servimos en la iglesia. Dios también nos va a premiar por si lo servimos en el trabajo. ¿No le cambia un montón eso? ¿Vieron que a veces nosotros para trabajar en la iglesia nos matamos? Y llegamos cansados del trabajo, todo, y vamos a hacer algo, a visitar o a la iglesia, y ¿qué decimos? Estoy cansado, pero es para el Señor, ¿no? Y bueno, acá Pablo nos dice que la misma reacción, la misma forma de actuar la tenemos que tener en el trabajo, porque en el trabajo también indirectamente o directamente trabajamos para el Señor, y Dios nos va a juzgar en ese juicio por cómo actuamos en nuestro trabajo. Así que, ¿vieron que hay una parte que dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano?
estén firmes, ¿cómo era? Constante. Y constantes en el Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y, o sea, ese texto, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, también se puede aplicar al trabajo secular, ¿sí? Porque, le vuelvo a repetir, ¿no? Dice la Biblia que el trabajo que hacemos para nuestro patrón es como si estaríamos sirviendo a Dios. Y Dios algún día, por eso Pablo, en ese texto, ¿no? En 1 Corintios, Pablo está hablando de la resurrección, ¿no? De lo que va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios. Y Pablo les dice, ¿no? Que no se hagan problema porque había gente que ya estaba desanimada, ¿no? Todo eso, y Pablo les da ánimo diciéndole, estén firmes porque sepan que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y bueno, eso mismo Pablo acá nos dice, refiriéndose al trabajo secular. Si usted es un buen trabajador, si es un tipo cumplidor, si es una persona que no es respondona, que no sirve al ojo, va a recibir un premio del Señor en el cielo. No solamente por trabajar en la iglesia, sino también por ser un buen empleado. Eso es lo que quiere decir Pablo acá, ¿no? Vieron que ahí se dice que todo lo que hacemos acá en esta tierra va a servir en la eternidad. Y cómo somos en nuestro trabajo también va a ser juzgado en la eternidad. Acuérdense, porque vieron que a veces nosotros decimos, sí, yo, por ahí a veces para servir al Señor le ponemos ganas, porque decimos, yo quiero, me estoy ganando. Vieron que algunos dicen eso, ¿no? Yo estoy invirtiendo plata en el banco del cielo, ¿no? Porque creemos que es solamente eso, el servicio en la iglesia. Pero le vuelvo a repetir, acá Pablo está diciendo que también siendo un empleado respetuoso, siendo un empleado cumplidor, siendo un empleado que no sirve solamente al ojo, siendo un empleado que no es respondón, también está poniendo plata en el banco del cielo, porque Dios está viendo eso y eso es parte de su servicio a Dios. Pablo termina con esto, ¿no? ¿Y saben por qué? ¿Por qué Pablo habla de todas estas cosas? Porque ahora, a partir del capítulo 10, va a empezar a hablar de algo que le pasa a todos los cristianos, que Pablo lo llama el día malo, ¿no? Pablo va a empezar a hablar de la guerra espiritual, pero no habla de la forma que la mayoría de nosotros creemos que es la guerra espiritual, ¿no? Y Pablo dice que todos los creyentes en algún momento vamos a pasar por problemas complicados, ¿no? Va a haber momentos, el día malo es un tiempo en el cual somos objeto del ataque de Satanás. No sé si alguna vez le pasó esos días que parece que no se terminan, ¿no? Que sale de una y se mete en otra, y esto y lo otro, ¿no? Y que llega a su casa y hay más problemas, y que parecería, ¿no? Eso Pablo lo llama el día malo. Todos los creyentes vamos a pasar por el día malo. Todos y si nosotros tenemos desórdenes en el trabajo, o si tenemos desórdenes en nuestra familia, o si tenemos desórdenes en nuestro matrimonio, no vamos a pasar bien ese día malo. Pablo dice, para que estemos firmes en el día malo y habiendo resistido, estar firmes, dice, ¿no? Y si nosotros no tenemos nuestra vida en orden en estos aspectos de la vida, vamos a ser fáciles de atacar por el diablo. Porque el diablo sabe nuestra debilidad, sabe dónde fallamos. Él sabe si somos buenos papás, él sabe si somos buenos empleados, él sabe bien si somos buenos esposos, sabe bien si somos buenos hijos, ¿no? Y él no va a atacar por cualquier lado, él nos deja, ¿no? Bueno, sí, vos, Marco, hacé como quieras, pero el día que viene ese día malo, él nos va a atacar por ese lugar, ¿no? Así que es bueno, si usted quiere tener una guerra espiritual, ¿no? Como todo les gusta tanto hablar hoy en día, primero sepa que la primera parte de la guerra espiritual es tener la vida en orden. Por eso Pablo dice, ¿no? que tenemos que someternos los unos a los otros, porque dice que, como le decía, ¿no? en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo cuando venga? Va a huir. Si uno tiene una vida de sujeción a Dios y de sujeción a los demás, va a ser fácil. Pero ¿qué pasa con los soberbios? ¿Qué hace Dios con los que no se sujetan? Se aparta, se aleja, ¿no? Así que
eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Por eso yo estoy seguro que Pablo puso esta parte de la sujeción antes de hablar de la guerra espiritual, porque él sabía que si hay un lugar donde puede meterse fácil el diablo es por medio de nuestro orgullo, ¿no? Por medio de nuestra falta de sujeción, por nuestro, como les decía recién, ¿no? Por nuestros desórdenes familiares, por nuestros desórdenes matrimoniales. Si su matrimonio no anda bien, busque arreglarlo, ¿sí? Busque arreglarlo. No quiera venir y pelear contra Satanás con algo así, ¿no? Una parte dice que hasta si el matrimonio no está bien, dice que hasta las oraciones son estorbadas, ¿no? No me acuerdo bien dónde está el texto ese, pero dice eso, ¿no? Que en Primera de Pedro, ¿no? Dice que cuando el esposo y la esposa están mal, las oraciones de uno mismo son estorbadas, porque hay algo adentro nuestro que no nos deja tener paz. Así que por eso vamos a empezar a hablar un poquito ahora de la guerra espiritual. No sé si vamos a hablar ahora, pero para la próxima, porque ya nos hemos pasado el tiempo. Pero bueno, me gustaría que recuerden esto. Hoy en día la guerra espiritual es muy llamativa, ¿no? Todos quieren, ¿no? De entrada, la guerra espiritual es para todos. No hay ningún creyente que no esté en guerra. ¿No? Al estar en el camino de Dios, se puso en guerra contra el Satanás, ¿no? Contra Satanás. Jesús una vez dijo, el que quiere ser mi discípulo, lo voy a comparar con una persona que va a ser atacado por otro ejército, ¿no? Y ¿se acuerdan? Que esa persona tiene que calcular si con 10.000 le va a poder hacer frente a 20.000. Y si no puede, ¿qué tiene que hacer? Ir mandar mensajeros para hacer la paz, ¿no? O sea, si vos querés ser cristiano, calculá que va a haber problemas. ¿Sabés que una de las cosas que más desanima a los cristianos es cuando vienen los problemas? Porque a los creyentes no se les enseña esto, ¿no? Y se desaniman porque, pero me dijeron vieron que ahora hay iglesias que dicen que pare de sufrir, que usted como hijo de Dios no tiene que tener esto, que no tiene que tener enfermedad, que no tiene que tener problemas económicos, que no tiene que tener... Y cuando viene la enfermedad y el problema económico y todo eso, ¿qué pasa con esa persona? Se desanima, ¿no? Pero un cristiano que sabe que, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, en el mundo no pasa nada. Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Él dijo eso, él nos dio ese pasaje para alentarnos. Problemas va a haber, pero tengan confianza. Así que, les vuelvo a repetir, ¿no? La guerra espiritual no es para... ¿Vieron que hay ministerios de guerra espiritual en ciertos lugares? Yo no sé si, no me quiero meter en esos problemas, ¿no? Pero no es para todos la guerra espiritual. Porque todos pertenecemos al ejército, ¿no? No hay intermedio, no hay gris. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no junta, desparrama. No es que, no, pero yo no me quiero meter en la guerra espiritual porque no quiero que el diablo me ataque. Es mentira, el diablo te va a atacar por más que no estés en guerra espiritual. Ya estás en guerra, al estar en el cristianismo, el diablo te declaró la guerra. Pero bueno, eso es medio... Pablo, a partir del 10, nos empieza a dar instrucciones acerca de cómo resistir esa guerra espiritual, que la vamos a empezar a ver la próxima vez, el próximo martes. Pero bueno, yo les vuelvo a repetir, la guerra espiritual ya empieza antes, ¿no? Por eso Pablo empezó, yo sé que a veces uno dice, pero habla 10 veces lo mismo, pero acuérdense que la guerra espiritual ya empieza con nuestra conducta en casa, porque si nosotros tenemos una vida ordenada, si ustedes, después vamos a ver que la mayoría de las partes de la armadura de Dios tienen que ver con nuestra conducta, no con otra cosa, ¿no? Así que cuando el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, la espada del espíritu, todo tiene que ver no con algo espiritual, nosotros creemos que es todo, ¿no? Tiene que ver con nuestra conducta. Vamos a ver bien eso, ¿no? Por eso la guerra espiritual primeramente se gana con nuestra relación con Dios y con nuestra conducta, ¿no? Si nosotros tenemos una vida desordenada, nunca vamos a poder ganar una guerra.
espiritual. Así que por eso Pablo habla primeramente de esto. Así que bueno, vamos a orar y vamos a terminar. Y acuérdense sí que porque yo pensaba que ahora vamos a hablar del trabajo. Y uno dice, pero el trabajo no tiene nada que ver con lo espiritual. Acá Pablo nos enseña bien que el trabajo es espiritual. Y que tenemos que obedecer a nuestro amo como obedecer a nuestro patrón, como obedecemos al Señor. Y que en algún momento cuando Dios nos juzgue, no nos va a juzgar solamente por lo que hicimos en la iglesia, sino también como si fuimos buenos empleados. ¿Sí? Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder aprender cada vez más. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser buenos empleados, buenos trabajadores, y si es tu voluntad que seamos patrones, Señor, como dice tu palabra, que también seamos buenos patrones, reconociendo los derechos de nuestros empleados, siendo de bendición, respetándolos, no considerándonos más que ellos, Señor, sino sabiendo que ante tu presencia no hay acepción de personas y que somos todos iguales, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos a apropiarnos de cada parte de ella y a ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.